Perfil Cultural. Bienvenidos a Perfiles de mi Tierra y a este segundo programa de Perfil Cultural, donde vamos a abordar la biografía de ese gran perijanero artista como es Francisco Delfín Polanco, excelente pintor de nuestra región y excelente profesor de grandes niños, de muchos niños perijaneros. Como siempre les digo, acompáñennos con sus hijos y con su familia a estar atentos de esta biografía excelente de Francisco Delfín Polanco. Mi nombre es Francisco Delfín Polanco, nacido en Maracaibo, en el barrio Siruma. Una señora llamada Mística Rosa Acosta, quien fue mi madrina, hizo que me asentaran en el municipio de Chiquinquirá. Estoy asentado en el municipio de Chiquinquirá como si hubiera nacido en la calle Los Andes, pero en realidad el cuento verdadero es que nací en Siruma. Y mi nacimiento fue fortuito porque mamá venía de viaje del sur del lago, desde Santa Bárbara, en una piragua. Por poco nazco en la piragua, pero le dio tiempo a mamá a llegar a Maracaibo y ahí fue donde me tuvo. Bien, mi mamá se llama Emma Leticia Polanco Machado, nacida en La Guajira, hija de Raúl Polanco y mi abuela Isabel Machado. Mi papá se llamaba Juan Ramón García Andara, guardia nacional. Mamá con los años se viene a la Villa del Rosario vendiendo mercancía y conoce a Jesús María Arteaga y entonces convivió con él, de los cuales tengo 8 hermanos, que son los Arteagas Polanco. Entre ellos está Jesús María Arteaga, Arteaga Polanco, Máximo Arteaga Polanco, está también Nersolino Arteaga, Marisela, Adaluz, Emma, Lucinda y el último de mis hermanos, Freddy. Las primeras letras las aprendí en el cuartel de la Guardia Nacional, con la fortuna de que a los 5 años ya yo leía y escribía. Y eran muy estrictos mis maestros, pues de hecho que eran militares, ¿no? Y entonces me exigían demasiado. Ya cuando me vine a la Villa del Rosario, cursé estudios en la Escuela Siruma, donde salí. Egresé de la Escuela Siruma, posteriormente estudié en el Liceo Perijá, posteriormente estudié en Julio César Sala, egresé de Julio César Sala en el 70, en la primera promoción. De allí, ya antes yo había incursionado en el Liceo Elías Sánchez Rubio un año. En la medida que pude, ingresé a la Escuela de Artes Plásticas, en la Nectalí Rincón. De allí en adelante no cursé más estudios, salvo talleres, muchos talleres sí, a través de la Gobernación del Estado Zulia, a través del Ministerio de Educación, hice muchos talleres de actualización. Posteriormente ingresé al Liceo Julio César Sala como docente de artes plásticas. Respecto a mi trabajo artístico, puedo decir que se inició desde el liceo. Cuando yo estudiaba, me conseguí con un pintor llamado Darwin Araujo, que fue quien me indujo a estudiar arte. Él era mi profesor de manualidades aquí en Julio César Sala. Y posteriormente entonces yo me motivé y me inscribí en la Escuela de Arte. El primer toque que hice, aún siendo un pintor primitivo, ingenuo, vamos a decirlo así, sin mucho conocimiento técnico, me atreví a exponer con ellos en un grupo que se llamaba 6 contra la Rosca, en Maracaibo, un grupo de protesta. Y tuve la oportunidad de un familiar aprender la técnica del tapiz guayú. Y empecé a tejer y establecí mi taller allí con 10 tejedores. Mi trabajo era el diseño, el dibujo y el diseño para los tapices. De ahí enviamos tapices para todas partes del mundo, porque incluso venían de Italia, de Estados Unidos y se llevaban las piezas de España. Hubo un señor una vez que nos encargó 12 piezas grandes de gran formato para llevárselo a España. La Comisión Nacional de Financiamiento de la Pequeña y Mediana Industria en Maracaibo realizó un concurso de tapices
el primer concurso de tapices guayú. Yo participé y obtuve el primer premio. Y a la vez estaba pintando también. Y participé en varias exposiciones, comencé a incursionar en las galerías, galería del Instituto Zuliano de la Cultura, en la galería de la Universidad del Zulia, expuse tapices y expuse pinturas, expuse en Barquisimeto, Ciudad Ojeda, en diferentes ciudades del país, Valencia, expuse en San Felipe de Yaracuy. Recuerdo que la exposición de San Felipe de Yaracuy, mi muestra completa de piezas de tapices la compró un italiano, pero las compró toditas el primer día y se las quería llevar de una vez. Pero le pedimos que se aguantara para que la gente viera las piezas durante 5 días de estadía que estuve allá. Empecé mi trabajo como docente aquí en la Villa de Rosario a propuesta del profesor Dilio Ángel Gutiérrez. En aquel momento yo vivía en Maracaibo, o sea, me constituí un docente viajero y posteriormente, en el año de 1976, se me acercó la señora Ida Rincón y me propuso para que me habló del proyecto de la Casa de la Cultura. No tenía docentes todavía, el primero que iba a ingresar como docente era yo. Y entonces yo le dije, bueno, le echamos pichón. Eso casi me arrastra para llevarme allá. Y entré como docente de artes plásticas, instructor de artes plásticas, que era la denominación que se le daba al momento. Posteriormente, cuando ingresa como secretaria de Cultura Lía de Bermúdez, me solicitan para que tome la dirección de la Casa de la Cultura. Conocí a varias personas, entre esas una muchacha llamada Annie Higgins. Annie me propuso desde el Ministerio de la Cultura al alcalde de aquí para ese entonces, Olegario Martínez. Bueno, estuve como coordinador de cultura y tuve logros. Logramos la consecución de 2 teatros, el Teatro Guacumjo y Guacuaypa y el Teatro Gualapuinge. Otro aspecto de mi vida ha sido mi incursión por la política. Yo prácticamente no soy político de vocación, sino por las circunstancias de la vida hicieron que participara. Fui candidato a concejal por el partido Patria para Todos, juntamente con Diovi Martínez, el tiempo que él aspiraba a ser alcalde, y fue muy breve. Respecto a mi vida como scout, comienza desde muchacho, porque fui receptor de programas, diría así. Desde los 15 años, 14, 15 años fui guía de patrulla, posteriormente fui su jefe de tropa del grupo Scout La Villa. Eso es en los años 60. Posteriormente, yo me voy a Maracaibo y me desvinculo de La Villa y ingreso al grupo Scout La Trinidad en Maracaibo. Estuve como dirigente de manada, hice toda la capacitación, casi logro la capacitación plena, que es la insignia de madera en manada, pero no me dio el tiempo porque me vine. Posteriormente pasaron unos años y en una oportunidad me invitaron a una cena navideña y entonces mi esposa fue conmigo. Le gustó tanto ver cómo la organización que tenían los muchachos, que fuimos a una cena navideña, cómo eran de serviciales, cómo atendieran y cómo nos atendieron. Y ella empezó con el gusanito de que ¿por qué no hacíamos un grupo aquí igual que ese? Y yo le dije, bueno, yo sabía la responsabilidad y la envergadura del trabajo, sin embargo le echamos pichón. Conversé con el pastor Gonzalo Paredes, de la iglesia Dios es Amor, de la cual yo fui miembro fundador de esa iglesia. Gonzalo Paredes aceptó mi propuesta y empezamos a organizar el grupo Scout. Las primeras reuniones las hicimos en la Casa de la Cultura, por cuanto aún yo era director de la Casa de la Cultura. Muy bien, otra de las cosas que yo he venido desarrollando ha sido el trabajo ajedrecístico. Siendo director de la Casa de la Cultura, en una oportunidad un amigo llamado Luis Toyo y Lai González se acercaron a mí. Ellos estaban jugando ajedrez y entonces me dijeron por qué no organizábamos un club, y empezamos a organizar un club dentro de la Casa de la Cultura.
Posteriormente trajimos instructores desde Maracaibo, el señor Máximo González, Mervin González y todos los cerebros del ajedrez de Maracaibo, y nos ayudaron a constituir la Liga de Ajedrez, acá la Liga Municipal de Ajedrez Rosario de Perijá. Posteriormente fui nombrado entrenador con el aval de la Federación Nacional de Ajedrez. Como proyecto familiar, el hecho de ser un artista plástico y tomando un poquito la costumbre de los pueblos orientales, en el caso del pueblo judío, que ellos acostumbraban que el oficio que tenía el papá lo tenían los hijos. Y no solamente eso, sino que pudieran adquirir la mayor cantidad de herramientas, de oficios para enfrentar la vida. O sea, por lo menos tener 2, 3 o 4 oficios que le permitiesen desenvolverse en la vida. Bueno, y bajo esa premisa, instruía a los muchachos míos al arte. Claro, ellos se quejaban porque yo les decía primero al taller, dibujan, pintan y luego pueden ver televisión. Era un asunto negociado. No les gustaba mucho, pero los resultados están a la vista hoy en día. Pues valió la pena el esfuerzo de haber hecho caso a papá, a tata, como me dicen ellos, y de haber hecho caso a su mamá. La única que no aprendió a dibujar y a pintar fue su mamá. Tengo 3 hijos: Noemí Leticia, Juan Francisco y Eliezer Delfín. Los 3, todos dibujan, todos pintan. Juan Francisco es diseñador gráfico, Noemí es licenciada en artes plásticas y a la vez es licenciada en desarrollo cultural. Y Eliezer quedó como estudiante de ciencias sociales, pero es artista plástico también y actualmente es serígrafo en una empresa en Colombia. Entre mis alumnos cabe destacar que estuvo el doctor Jaime Torres, odontólogo, papá de Jaimito. Y Jaimito, que posteriormente el papá lo llevó allá y lo inscribió. Y hay una serie, Ana Berta Rincón, arquitecto, fue mi alumna también. Marien Rincón, creo que es la profesora Marien. Cruz Rafael Morales, algunos muy buenos que aún siguen pintando. Ignacio Martínez, el doctor Carlos Guadama, actualmente en Estados Unidos, es médico y a la vez es artista, y allá está haciendo un trabajo, tiene una propuesta en la medicina, el arte en la medicina, el doctor Carlos Guadama. Bueno, ciertamente, como lo decía mi papá, él prácticamente nos obligaba a pintar, a dibujar. Era una condición, vamos a decirlo así, una condición. Debíamos hacer 1 hora de dibujo por lo menos para poder ver televisión. En ese entonces no existían redes sociales, teléfonos, tablets, nada de eso. No había tanta tecnología, pero los niños de antes nos gustaba mucho la televisión. Y era obligatorio, entonces nosotros por cumplir ese requisito hacíamos el dibujo diario, éramos pequeños. Recuerdo que él nos ponía tablas, cartones para manchar desde muy pequeños, muy pequeños. Tengo uso de razón, hay manchas de nosotros por ahí, garabatos, que él nos ponía a hacer desde pequeños. Ya cuando empezamos a crecer, bueno, ya era más académico, nos daba la figura, la forma, nos enseñaba cómo preparar los cartones, cómo preparar un lienzo, cómo armar. Bueno, algo que mi papá desconoce es que próximamente, en el mes de julio, va a recibir una condecoración nacional de ese tipo de magnitud, en donde él se le reconoce toda su trayectoria como en el movimiento Scout, y no solamente en el movimiento Scout, también se le reconoce su trabajo de toda su vida, en el ámbito cultural, en el ámbito artístico, como persona, como luchador comunitario, como coordinador de cultura. Y bueno, estamos agradecidos de Dios
Eso se va a otorgar, va a venir en lo que es la Asociación Nacional del Movimiento Scout, va a venir hasta acá y va a hacer un acto en donde se le va a hacer entrega lo que se llama, es la máxima insignia, lo que se llama caballo de plata. Es un prendedor más un certificado y ese es un reconocimiento, como decimos, nacional. Actualmente continúo trabajando en mi casa. Estoy haciendo mayormente retratos por encargo y quien desee alguna pintura estoy a su disposición en mi casa. No me jubilo, ahí estoy de pie siempre, como en los scouts. Estoy siempre listo para servirles. Pueden venir a mi taller, pueden venir a mi casa, pueden ver mis obras. El taller de arte Polanco es prácticamente una galería privada, pero de acceso gratuito para la gente que quiera ver obras de arte y pueda disfrutar acá de lo que hacemos la gente de la villa. Mi llamado es para los padres de familia, padres y madres, los representantes que tienen bajo su tutela niños y jóvenes, de que permitan que sus hijos incursionen en las artes musicales, teatrales, artes de cualquier naturaleza, que incursionen en los deportes. Recomiendo el ajedrez en toda organización que tenga carácter formativo, porque en esa manera nosotros estaremos construyendo una ciudadanía sana y libre de vicios y nos hace falta al país una forma de moralizarlo es esas prácticas formativas, educación, deporte, cultura, es necesario para el país para que podamos salir adelante. Quiero manifestar mi agradecimiento a Perfiles Culturales de Perfiles de mi Tierra y al profesor Carlos Aarón Navas, quien ha tenido la gentileza de facilitarnos esta entrevista. Gracias, mil gracias. Hemos conocido la vida o parte de la vida de Francisco Delfín Polanco, quien fue merecedor y es merecedor de la Orden Don Juan de Churio en su primera clase, quien de la mano de su esposa, Elda Leticia Freile, recibió esta condecoración muy merecida. Francisco Polanco, valor villero, valor perijanero y zuliano, ha sido formador, como supimos, de muchos niños. Estamos precisamente en el ámbito de la cultura y por eso Francisco está en biografía, está en Perfiles de mi Tierra.